Sean todos bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 2. En el día de hoy vamos a estar continuando con lo que es la unidad número 3, denominada Control y Seguimiento de un Proyecto de Sistemas de Información. Dentro de esta tercera unidad nos corresponde hoy hablar un poco acerca de lo que sería el tema 3.3, gestión de recursos humanos y presupuesto del proyecto. Actualmente, como ustedes saben, vivimos en un mundo tan digitalizado que hemos llegado al punto de tener el control de todos nuestros procesos de negocio en la punta de los dedos. Sin embargo, las empresas que desean garantizar su vigencia en el mercado y aumentar su eficiencia deben saber no solo cómo sacar el máximo provecho de las tecnologías a su alcance, sino también contar con soluciones optimizadas que incluyan las mejores metodologías de desarrollo y permitan que la gestión de sus proyectos sea mucho más ágil y eficiente. Esto significa que se recuerdan cuando estábamos hablando de los niveles de madurez. Nosotros vivimos en una época donde existen disponibles las herramientas como para trabajar con nivel de madurez número 4. Es decir, cuando la empresa se encuentra totalmente adaptada a su sistema. Pero no debemos conformarnos, no debemos limitarnos con esto, sino que por el contrario debemos buscar el uso de herramientas optimizadas, herramientas que nosotros podamos adaptarlas a nuestras necesidades específicas del negocio, que sería pasar a ese nivel 5 de lo que es la madurez de un sistema. Por otra parte, debemos ser conscientes que lograr la construcción de un sistema informático adecuado que cumpla con los requerimientos planteados es una tarea realmente intensa y sobre todo difícil de alcanzar. Es por ello que las metodologías para el desarrollo de software imponen un proceso disciplinado con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. De allí que una metodología de desarrollo de software tiene como principal objetivo aumentar la calidad del programa que se propone, producir en todas y cada una de las fases de desarrollo. Esto va a significar que, como ya sabemos, en primer lugar, el proceso de desarrollo de software es generalmente bastante complejo, incluyendo muchísimos detalles que debemos tomar en cuenta. Pero para poder tener un mejor rendimiento de este tipo de procesos, se recomienda el contar, el trabajar con una metodología adecuada que permita la organización de los pasos que vamos a estar nosotros. Caliente, caliéntete. Que vamos a estar nosotros ejecutando durante la construcción de dicho sistema. Vean que debemos tener muy en cuenta entonces que la mayor parte de los fracasos expresados en lo que serían retrasos o variaciones imprevistas en los costos estimados están por lo generalmente que están generalmente asociados a proyectos de tecnología se deben a la no
incorporación de prácticas esenciales, ni estandarización de los procesos en lo que se refiere al desarrollo de software, no realizando acciones correctivas ni tomando las decisiones en el momento oportuno, incluso no teniendo un adecuado nivel de compromiso. Vean que en este caso nos están diciendo que por lo general este tipo de problemas que se presentan durante el desarrollo del software se deben al no haber aplicado una metodología adecuada. Vean que sería ese uno de los dos factores principales para que fallen los desarrollos. El otro factor es, como ya habíamos dicho en repetidas ocasiones, el no haber gestionado, no haber administrado adecuadamente los requerimientos. Por otro lado, una de las mayores dificultades con la que se enfrentan aquellos que comienzan y trabajan en proyectos de tecnología es la gran diversidad de conceptos que resulta necesario incorporar para adentrarse en el tema de estudio, y el hecho de que coexisten al mismo tiempo un gran número de propuestas y requerimientos. De allí que en este punto se hace necesario analizar ciertas estrategias relacionadas con el desarrollo de proyectos de tecnología, desde los requerimientos hacia su implementación, enfocándose en los paradigmas necesarios, tales como gestión del recurso humano, métricas, calidad y estimación de costos. En primer lugar, entonces, debemos pensar que el avance tecnológico diariamente estremece a lo que es la sociedad, ya que implica cambios fundamentales, sobre todo en la manera de operar en las diversas actividades y niveles de la organización, ya sean en el área estratégica o también por lo general en el área operacional. De allí que la gran variedad de elementos que intervienen en un proyecto hacen que éste sea único. Pese a ello, es posible, aplicar técnicas y métodos comunes para asistir en su gestión. Vean que en cuanto a este punto, nosotros sabemos que especialmente en las últimas 2 décadas, la tecnología ha ido avanzando a un ritmo acelerado. Ejemplo de ello serían los medios de almacenamiento, digamos que portables de alguna manera. Vean que inicialmente se trabajaba con discos magnéticos flexibles que apenas tenían capacidad para medio giga. Luego surgieron los disquetes, que su capacidad ya era de 1.5 gigas y eran mucho más resistentes. Luego de allí surgieron los CDs y los DVDs, entre otros dispositivos de almacenamiento, los cuales eran mucho más rápidos, de mucho mayor duración y capacidad. Luego pasamos a la utilización de unidades USB para lo que es el transporte de los datos. Y actualmente la tecnología que está predominando es la de almacenar los contenidos en la nube. Además de esto, nos recuerda que a pesar de que cada proyecto está formado por una gran variedad de elementos, esto causa que el proyecto sea único, pero a pesar de ello, se pueden aplicar los fundamentos establecidos para las diversas metodologías al momento de asistir en lo que es su desarrollo. Aquí tenemos algunas definiciones de proyecto informático. Vamos a pedirle al señor Aguilar, por favor, si es tan amable, que nos lea estos dos conceptos.
Bueno, ya que el señor Aguilar no ha contestado, el señor Anthony Acosta. Buenas noches. Definición de proyectos informáticos. Un proyecto es una asociación de esfuerzos limitado en el tiempo, con un objetivo definido, que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos. Es una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico. Cuando los objetivos de un proyecto son alcanzados, se entiende que el proyecto está completo. Muy bien, muchas gracias. De allí debemos pensar que para la definición de proyectos informáticos, lo primero que deberíamos hacer es identificar correctamente el problema que vamos a analizar, a resolver, y luego estandarizarlo en base a las etapas que componen el desarrollo de software, basándonos para ello en metodologías bien definidas que se han desarrollado usando herramientas computacionales que permitan apoyar la gestión de dichos proyectos de forma automatizada. Vamos a ver entonces algunas características fundamentales de los proyectos. Fíjense que los proyectos informáticos se caracterizan por, en primer lugar, impactar a toda la organización, ya sea de manera directa o de forma indirecta, pero todas las personas que están participando en esa empresa, en ese esfuerzo de trabajo, van a verse afectadas. Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa dedicada al comercio de ciertos productos. Esa empresa puede verse entonces que si desarrollamos un software, un proyecto para mejorar lo que es la gestión de las ventas, esto también va a afectar a lo que es el área de inventario, el área de compras, el área de recursos humanos de esa empresa, ya que, como sabemos, todos estos elementos se encuentran relacionados entre sí y por lo tanto allí veríamos ese impacto directo o indirecto que se va a tener sobre cada uno de los componentes de la empresa. Por otro lado, también tenemos entre las características el hecho de que es prácticamente inevitable la existencia de relaciones con otros proyectos informáticos. Eso quiere decir que si nosotros, tal como se decía ahorita, estamos desarrollando un proyecto para un área de la empresa y al mismo tiempo se desarrolla un proyecto para otra área diferente, estos dos proyectos de los que estamos hablando van a terminar de una u otra forma interactuando, relacionándose entre sí, ya que recordemos que, por ejemplo, van a compartir ciertos recursos, ciertos elementos de uso común que van a obligarlos a dicha relación. En tercer lugar, están altamente propensos a sufrir de la obsolescencia, especialmente a nivel de las tecnologías. Recordemos entonces que nosotros vivimos en un mundo sumamente cambiante y muy especialmente a nivel de desarrollos informáticos, estos cambios pueden hacer que el sistema que hoy estamos gestionando, estamos diseñando, en muy poco tiempo ya no sea adecuado, ya necesite de actualizaciones para poder seguir siendo válido. En cuarto lugar, requiere de la intensa participación del recurso humano de las distintas áreas durante su desarrollo. Esto está relacionado fundamentalmente con el hecho de que las personas son quienes a final de cuentas van a interactuar,
van a hacer uso de ese sistema y por lo tanto a la hora de construirlo, de diseñarlo, es necesario tomar en cuenta su opinión para así poder tener una gestión adecuada de los requerimientos de esa aplicación. Bueno, de allí tendríamos que hablar un poco acerca de los elementos necesarios para lo que es la definición de un proyecto. Recordemos que es posible representar los proyectos en el eje del tiempo, indicando la duración requerida para lograr el objetivo establecido, desde su inicio hasta su finalización, durante el periodo de tiempo que, que se espera para el cumplimiento de ese proyecto. De allí que sería necesario tener en claro ciertos aspectos. En primer lugar, tendríamos el cliente y el usuario. Debemos recordar que estos dos elementos por lo general son diferentes. No debemos confundir el término cliente con el término usuario. El cliente es la persona que nos contrata para el desarrollo del sistema. Es para quien va dirigido el resultado final del proyecto. Generalmente ellos son los que nos presentan ese problema que requiere solución y quienes pagan por el servicio de desarrollo de software. Por otro lado, el usuario van a ser las personas que operarán realmente ese sistema de manera intensiva. Es decir, si el cliente es el dueño de la empresa, los usuarios podrían ser sus empleados, que son quienes en realidad van a estar operando ese sistema de manera continua y repetitiva. Luego de allí, también debemos tener en consideración que todo proyecto debe tener un inicio y un final. Cuando hablamos del inicio, estamos haciendo referencia al momento en que es expresada la necesidad específica del cliente. Es decir, no es el inicio cuando comienza la construcción en sí, sino en el momento en que ese cliente busca la manera de solucionar de alguna forma su problema. Cuando hablamos del final, estamos hablando del momento en el cual se cumple con los resultados esperados, definidos tanto a nivel de costo, de oportunidad, de calidad, de desempeño técnico, de funcionalidades. El final se da o el término se da cuando ya hemos terminado con ese trabajo que se nos encomendó, aunque en ciertos casos este final puede ser aún sin concluir el sistema por diversas razones válidas que veremos en el último tema de este curso cuando hablamos del cierre del proyecto. Por otro lado, otro elemento importante que debemos tomar en cuenta serían los costos. Estamos hablando, en este caso, de los recursos o insumos requeridos por el proyecto, expresados generalmente en términos monetarios, en términos de dinero. Vean que respecto a los costos, tenemos dos tipos que debemos tomar en cuenta. Por una parte estaría el costo estimado, que es aquel que nosotros planificamos al principio del proyecto y que deberíamos procurar en todo momento cumplir sin sobrepasar dicho límite. O por lo menos si se sobrepasa, no exagerando en esa diferencia. Por otro lado, también tenemos lo que es el costo real, que vendría a ser ese monto que se ha consumido al momento de finalizar el proyecto. Es decir,
sería la cantidad de dinero que realmente fue necesario invertir para alcanzar los objetivos propuestos. Este monto real o costo real puede ser en muchas ocasiones superior, igual, menor o superior a lo que se había planificado, dependiendo de múltiples características y condiciones que se pueden ir presentando durante el desarrollo del sistema. Por otra parte, otro elemento fundamental que debemos tomar en cuenta a la hora de analizar los proyectos sería el tiempo. En este caso es un recurso que origina una secuencia y que debería ser programado adecuadamente, ya que el mismo es fácilmente transformable en costo y no se puede recuperar el tiempo perdido. De allí que se debe tener especial cuidado a la hora de elaborar los cronogramas de trabajo. El tiempo se incorpora dentro de lo que son los proyectos a través de dos dimensiones. Tenemos en primer lugar lo que sería la duración, es decir, el intervalo que se requiere para poder cumplir con determinada tarea, actividad o fase del proyecto. Y en segundo lugar, tendríamos lo que es el momento. Esto implicaría la fecha de inicio y finalización de dicho componente, de dicha actividad o fase. Es decir, uno sería el cuándo vamos a realizar las cosas, que sería la parte del momento, y el otro sería cuánto vamos a tardar, que sería la duración. Continuamos entonces. Otros elementos que debemos tomar en cuenta tienen que ver ya en sí con lo que es el factor humano. Por una parte estaría lo que es el desempeño técnico, que es una característica vinculada a los resultados, la cual es mostrada habitualmente a través de un prototipo, de un conjunto de gráficos o diagramas, de índices, de la fiabilidad en el funcionamiento, etcétera, donde vamos a ver realmente esa capacidad que tiene nuestro equipo de desarrollo para cumplir con los objetivos establecidos. Finalmente, no podemos olvidar la importancia que tiene el papel jugado por el líder del proyecto, ya que esta persona es la responsable en sí de todo lo que se va a hacer. Él está encargado de la dirección, de la planificación y del control de todos los costos, recursos, actividades, programas que se realicen para lo que es la satisfacción de ese cliente. De allí que cuando hablamos de la gestión de proyectos debemos tener en consideración, estar claros de que este es un proceso continuo, el cual requiere de una estrategia global apoyada por herramientas de trabajo que incrementen su productividad. El propósito de este proceso de gestión de proyectos es planificar y controlar, proveer de una propuesta uniforme para el desarrollo y la administración de ese sistema que se plantea construir. De allí que los planes deben apoyar los niveles estratégicos, tácticos y operacionales de la organización,
con el fin de alcanzar las metas corporativas de largo, mediano y corto plazo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la gestión del proyecto, pensamos en que a través del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto de software se conforman dos categorías de actividades a realizar, las cuales debemos estar conscientes de que se encuentran directamente relacionadas entre sí. Por una parte, tendríamos lo que son las actividades de gestión, que están relacionadas con lo que es el proyecto directamente. Estamos hablando de la administración adecuada de todos los recursos que tenemos disponibles. Por otro lado, tendríamos también lo que son las actividades de desarrollo del sistema. En este caso, estamos hablando de ese proceso, esa metodología requerida para lo que es la construcción de la solución informática que hemos decidido nosotros realizar. Fíjense que cuando hablamos de las actividades de gestión, podemos decir de manera un poco más amplia que son aquellas relacionadas con la administración, tanto de la organización como de las personas, los sistemas y los procedimientos y recursos vinculados con el proceso de desarrollo de software. De allí que la planificación del proyecto, junto con las actividades de control, es iterada para cada fase del mismo, a fin de proveer de una estrategia la cual permita que las actividades del desarrollo de software sean estimadas, programadas y ejecutadas de manera eficiente. Por otra parte, cuando hablamos de lo que son las actividades de desarrollo del sistema, son aquellas que se centran en la construcción del mismo. Estamos hablando entonces de las metodologías de desarrollo de software, las cuales están típicamente organizadas en diversas fases, agrupadas en áreas funcionales, tales como por ejemplo de análisis, de diseño y de construcción. Y esto nos va a permitir el tener una estructura de trabajo para lo que es el desarrollo de nuestro proyecto. Recordemos entonces que la administración y planificación de proyectos va a requerir de una adecuada integración de estos dos componentes, es decir, el modelo de gestión y el modelo de desarrollo. Si uno de los dos falla, es muy probable que a final de cuentas todo lo que estamos haciendo para el sistema termine fallando. Entonces, en cuanto a estos modelos, podríamos hacer referencia primeramente a lo que es el modelo de administración del proyecto. Fíjense que este modelo comienza, para ver si tengo el lápiz hoy. Sí, sí lo tengo. Déjenme sacar el lápiz de una vez para... Bueno, este modelo va a comenzar con lo que sería la identificación de los metas y objetivos. Aquí comenzaríamos por aquí, lo cual nos va a llevar luego a realizar un proceso de planificación y también a procesos de control. Esto va a incluir las organizaciones, los sistemas y las personas vinculadas con lo que estamos haciendo. De allí
Una vez que hemos logrado planificar lo que vamos a hacer, debemos proceder a administrarlo correctamente. Aquí entra la parte de ejecución. Luego de allí, procederíamos a lo que es la comparación con los estándares. En este caso, estamos hablando de un proceso de control. En base a los resultados obtenidos por ese proceso de control, nosotros hacemos lo que serían las modificaciones, lo que serían las adecuaciones necesarias, las cuales nos van a permitir o bien sea establecer nuevos objetivos y metas o volver a planificar en base a el estado actual de los objetivos y metas que ya se habían establecido. Entonces vean que es un proceso de tipo circular, de tipo cíclico, que se va a seguir repitiendo hasta que lleguemos al final de nuestro desarrollo. De allí que los administradores o líderes de proyectos son los responsables por lo que es la planificación, la supervisión y el aseguramiento del proyecto, el cual debe ser realizado de acuerdo a los estándares establecidos que se fundamentan en los requerimientos, cumpliendo con los criterios de tiempo y presupuesto que se fijaron para lo que es el proyecto. Vean que son tres elementos que los hemos nombrado anteriormente y que siempre terminan trabajando juntos, que sería el alcance, nosotros hicimos creo que la clase anterior o antes de esa un triángulo con esto, el alcance, el tiempo y el costo, que esos tres elementos juntos van a definir la calidad de nuestro resultado, de nuestro producto. Entonces, ya ustedes saben que si variamos uno, los otros dos se van a ver afectados. Por ejemplo, si queremos aumentar el alcance, es muy probable que el costo y el tiempo también aumenten de manera proporcional. Si queremos reducir el tiempo, tendríamos o que aumentar el costo o que reducir el alcance. Si queremos reducir el costo, tendríamos que reducir el alcance, por decir algo. Y así sucesivamente podemos vincular esos tres elementos dentro de lo que es el desarrollo de software. ¿Para qué? Precisamente para mantener esos niveles óptimos de calidad que se supone que debería tener nuestro sistema. De allí que debemos también ser conscientes que una buena administración del proyecto no garantiza siempre su éxito, pero una mala administración generalmente sí va a conllevar al fracaso, al hacernos crear un producto que sea de mala calidad, que no cumpla con las expectativas, que se termine tarde, fuera del tiempo oportuno establecido, que exceda los costos estimados o que sea demasiado caro de mantener. Entonces, repito lo mismo, vean que esta idea es importante. El hecho de que nosotros hagamos bien el trabajo de administración del proyecto de desarrollo de software no garantiza al 100% que vayamos a tener éxito. Sí aumenta las probabilidades, pero no es una garantía total. Pero en cambio, el no hacer correctamente estos procesos de administración
sí nos va a llevar generalmente a lo que es el fracaso. Bueno, continuamos un poco más todavía. Bueno, aquí tenemos algunas diferencias fundamentales entre lo que son los proyectos tradicionales y los modernos. Recordemos que la administración de proyectos informáticos se diferencia de los proyectos tradicionales industriales debido a varias características. La primera es que su producto es intangible. De allí que el líder del proyecto va a depender de la documentación disponible para poder ir revisando el progreso. No es lo mismo un proyecto, por ejemplo, para una fábrica de algún tipo de producto que para un desarrollo de software. El desarrollo de software no te va a generar un producto que tú puedas tener a la mano, que sea tangible, pues, sino que lo que te va a dar al final como resultado van a ser una serie de datos que se deben analizar generalmente de manera estadística para poder lograr su aprovechamiento y la validación de que se está cumpliendo con lo planificado. Por otra parte, no se tiene comprensión exacta del proyecto de desarrollo de software. Recordemos que en el caso de productos de fabricación de productos tradicionales, se tiene toda una serie de pasos que ya se comprenden, que se han analizado, que se han establecido, que podríamos decir que se han fijado de manera adecuada, pero en el caso de desarrollo de software no. Lo que nosotros utilizamos son ciertos modelos que nos permiten la simplificación del problema para ayudarnos a su comprensión. Pero vamos a decir, nuestra forma de llevarlos es bastante más subjetiva, dependiendo de las capacidades que tenga el equipo de desarrollo y de la buena comunicación con lo que es el cliente. Se trata de un proceso de diseño, no de fabricación. Por lo tanto, es mucho más impredecible y más sujeto a cambios. Por otra parte, debemos entonces pensar con respecto a esto que los proyectos son únicos en su tipo. La experiencia histórica casi no está disponible cuando estamos hablando de proyectos de software. En realidad, aunque elaboremos el mismo tipo de software para dos empresas de la misma rama comercial, a final de cuentas cada una de ellas va a tener características únicas y por lo tanto van a presentarse ciertas diferencias respecto a lo que sería la forma en que va a terminar resultando los sistemas. Repito, por ejemplo, en el caso de dos universidades, Telesuc y la UTP, ambas trabajan con la misma rama comercial, es decir, servicios universitarios a nivel privado, pero cada una de ellas va a tener sus propias características, su propia forma de ver las cosas. Por lo cual, a final de cuentas, si se tratan de hacer proyectos de desarrollo de software para estas dos instituciones que, entre comillas, cuentan con ¿cómo podría decir? Un origen común o están dentro de la misma rama general de negocio, estas soluciones lo más probable es que terminen siendo únicas para cada una de ellas. A ver un poquito más antes de descansar. Aquí tenemos algunas de las principales actividades que se deben realizar a nivel de lo que es la administración de proyectos.
Fíjense que lo primero que hay que hacer es generar la propuesta, es decir, saber qué es o entender, pues no es saber, es más bien entender qué es lo que se está buscando alcanzar, cuáles son nuestros objetivos y metas. En segundo lugar, que es muy importante para las diferentes empresas, sería la estimación de costos. No deberíamos aventurarnos dentro de lo que es un proyecto sin estar seguro de que vamos a contar con los recursos necesarios para poder finalizarlo. Y esto solamente se determina mediante dicha estimación de costos, mediante dicho presupuesto. En tercer lugar, tendríamos lo que es la planificación y la creación del itinerario o cronograma. No solamente hay que estar pendientes en función del dinero que vamos a gastar, sino también del tiempo que vamos a requerir. Recuerden que muchas veces cuando las soluciones se alargan demasiado, pierden su validez porque pasa esa oportunidad por la cual se intentó de construir. Supongamos, por ejemplo, que se le pidiera al señor Anthony Acosta en el día de hoy que preparara una aplicación para una empresa médica que quiere conocer acerca de las estadísticas del COVID, de la enfermedad del COVID. Y resulta ser que el señor Anthony tarda varios meses en construir esa solución, pero durante ese periodo se consigue la cura, ya pasa lo que es la pandemia. En ese momento, su proyecto dejaría de tener valor para la empresa y por lo tanto terminaría siendo descartado. Allí tenemos uno de los motivos por los cuales debemos estar muy pendientes de lo que es el factor tiempo. Monitoreo, revisiones tiene que ver con lo que sería esa evaluación, esa supervisión continua que debe tener todo proyecto para evitar que se produzcan desviaciones no identificadas, las cuales a medida que pasa el tiempo van a ir generando un mayor costo, por lo cual deben solucionarse de manera temprana. Tenemos la selección y evaluación del personal. Recordemos que las personas son las que van a formar el recurso principal de cualquier desarrollo de software. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos para lo que es su selección idónea. Informes y presentaciones, allí estaríamos haciendo referencia a los diversos entregables que deberían ser presentados durante lo que es el proyecto. Fíjense que aquí tenemos toda una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. Vamos a darle unos minuticos, un pequeño descanso, muchachos, y continuamos después de unos 5 minutos.